Bien, antes de entrar a la segunda parte del estudio que iniciamos el martes, la primer cuestión que analizamos en cuanto a la cena del Señor era que si era en la tarde, debía ser en la tarde, no en la tarde, en la noche, perdón, porque era cena. Ese era el argumento de algunas personas que dicen que debe ser en la noche porque se menciona como cena y la cena es en la noche. Sin embargo, cuando vemos en 1 Corintios, la palabra cuando se menciona la frase completa cena del Señor, vimos y estudiamos que se refiere no a la cena en la noche, sino a la comida más importante del día. Está bien, puede ser por la noche, puede ser en la tarde, puede ser un alimento en el día, el alimento más importante del día. Y hacíamos la pregunta, ¿cuál es el alimento más importante del día para los cristianos en el día domingo? Pues no es el físico, sino el alimento, podríamos decir, de la cena del Señor, ¿verdad? Participar, hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo. El último argumento con el que terminaron estas personas y que respondimos era, bueno, entonces si no es cena, tampoco es el domingo cuando se debe hacer. Esto es incorrecto por varias razones. Primero, porque tenemos registro en la Biblia que el primer día de la semana se reunían los cristianos para partir pan, Hechos 27. Vemos que también el primer día de la semana se reunían los cristianos para ofrendar, 1 Corintios 16, 1 en adelante. También vemos que el primer día de la semana, históricamente, hay registros de que los cristianos se reunían los domingos, el primer día de la semana, por escritores, ya sea historiadores cristianos o historiadores que no eran cristianos, no tenían nada que ver con cristianismo, simplemente registraban lo que ellos, las actitudes y las reuniones que miraban en los cristianos. Bien, también tenemos que en base a ese punto, no podemos caer en esa conclusión o no podemos tratarlo igual el domingo ni establecer un horario, porque mientras que si hay registros bíblicos y extrabíblicos de que los cristianos se reunían los días domingo para adorar a Dios, no encontramos una hora específica en la cual Dios haya establecido para participar de la cena del Señor. Vemos que en los evangelios, tanto en Mateo como Marcos, en los pasajes, Mateo 26 y Marcos 14, vimos que era la palabra griega dice en la tarde, esto es entre las 3 y las 6 de la tarde, según Thayers y erudito Thayers, puede ser en la tarde, y vemos que la frase completa era que decía al inicio de este periodo de tiempo llamado la tarde, por lo tanto pudo haber sido entre las 3 y las 6 de la tarde. Lo que sucedió en los evangelios, esta primer cena, cuando Cristo establece la cena del Señor. Luego vemos en Hechos capítulo 20 que dicen ellos, ahí está, dice que durante la noche, porque ya estaban a medianoche. Bueno, hay mucha diferencia de hacerlo a medianoche a hacerlo de 3 a 6. ¿Cuál es el horario correcto? ¿Casi a medianoche o de 3 a 6? Luego encontramos otro registro más extra bíblico fuera de la Biblia, que es históricamente hablando, por Plinio, que vivió entre el 61 después de Cristo al 112 después de Cristo, y dice que se reunían al alba, ¿verdad? El domingo, el primer día de la semana. No dice que participaban, pero dice que se reunían al alba el primer día de la semana. Cuando salía el sol, los cristianos ya estaban reunidos antes de cuando estaba saliendo el sol. Luego Tertuliano, que vivió del 160 al 220 después de Cristo, dice que celebraban participar del pan y del jugo al amanecer del primer día de la semana, al estar saliendo el sol. Muy similar a lo que describe Plinio mucho tiempo antes, ¿verdad?, de este historiador Tertuliano. Entonces tenemos registros bíblicos, registros extrabíblicos, y ninguno concuerda en una hora específica, porque el Señor no estableció una hora específica para participar, sino un día específico. Entonces, a lo largo de todo ese día, usted y yo podemos participar o debemos de participar de este mandamiento que es la cena del Señor. Podríamos decir, bueno, entonces si tenemos históricamente una hora y luego tenemos otra en Hechos 20 casi a la medianoche, y luego tenemos en los evangelios de 3 a 6 de la tarde, entonces o están todos mal, o realmente nos están diciendo que no se estableció ningún horario para tomar la cena del Señor. Solamente se estableció un día, y el día adecuado para tomar la cena del Señor es el domingo. Entonces, si Cristo hubiera querido establecer un día,
pues nos hubiera dicho, van a participar de esto que estamos haciendo aquí, del pan y del jugo, lo van a celebrar de entre 3 y 10 de la noche, o lo van a hacer a las 10 de la noche, o cuando el sol se oculte, o cuando el sol salga, o cuando el sol esté en pleno mediodía. Pero no nos dio una hora, nos dio un día, más no una hora. Entonces es igual con la adoración a Dios, igual con la adoración a Dios. Se nos mandó a adorar a Dios el día domingo, pero no se nos dijo en la madrugada. Los hermanos en Sabinas, el hermano Miguel, yo recuerdo cuando estaba pequeño, ir caminando con mis padres hacia al edificio de adoración antes de que saliera el sol, porque ellos decidieron hacer el primer servicio de adoración al salir el sol, ¿verdad? Bien temprano en la mañana, el domingo. Todavía estaba oscuro cuando iba caminando con mis padres hacia el edificio. Entonces hay hermanos que decían hacerlo bien temprano en la mañana al salir el sol. Otros lo decían hacer como nosotros en Denton, de 11:30 a 2:30 servicio de oración. Quizás podemos hacerlo hasta ya más tarde, pero el punto es que tenemos que cumplir los domingos, así como la cena del Señor. Tenemos que cumplir con este mandamiento en ese periodo de tiempo que es el día domingo, no el lunes, no el sábado, el domingo. Entonces, ¿qué hora de ese domingo? Pues con que esté dentro del domingo. ¿Okay? Igual aquí, como encontramos 3 periodos de tiempos diferentes, 2 de ellos bíblicos, 1 extra bíblico, y obviamente en lo que concuerdan los 3 es que era el día domingo. Están en diferentes horarios, pero están dentro del mismo día, que es domingo. Por lo tanto, tenemos una base para decir que no hay una hora específica, sino un día específico para participar de la cena del Señor. Bien, ahora vamos a la parte que nos quedamos, que es el siguiente punto, y vamos a estudiar si son copas o copitas. Nuevamente quiero recordarles, primero los Corintios 2:14, que las cosas espirituales se tienen que discernir espiritualmente. ¿Por qué sucede todo este tipo de conflictos? Porque queremos trazar la escritura no con un pensamiento espiritual, sino con un pensamiento material, físico, ¿verdad? Entonces, ahí es donde caemos en este tipo de problemas. Entonces, ¿son copas o copitas? Porque para muchas personas es cuestión de salvación esto. Si usted participa con una copa, está bien, pero si participa con varias copitas, entonces es pecado. Eso es pecado de muerte delante de Dios. Usted se va a ir al infierno por participar en copitas y no en una copa, como dijo Cristo, una copa, no varias copitas. Bueno, vamos a ver qué dice la escritura. Vamos a ver si lo importante era la copa o era el contenido de la copa. ¿Ok? Vamos a estudiar la escritura y vamos a estudiar lo que piensan ellos, y vamos a trazar la escritura y vamos a ver qué dice la Biblia en cuanto a esto. Bien, vamos a la descripción. De nueva cuenta, muchos causan división por el número de copas utilizadas durante la cena del Señor, afirmando que utilizar más de una copa, si lo hacemos, estamos pecando delante de Dios. Y nuevamente los textos bases. Vamos a Mateo 26, Marcos 14, los mismos textos que hemos estado utilizando a lo largo del punto pasado, los vamos a utilizar aquí porque son de donde se habla de la cena del Señor. Mateo capítulo 26, versículo 27. Dice, y tomando la copa, y le van a decir, no, te dice singular, una copa, la copa. Dice, y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. Ahí está. ¿Cuántas copas tomó el Señor? Una. ¿Cierto? Sí. Tomó una. Dice mi esposa, ni modo que tomara 5, pues sí, o 5 a la vez, pues obviamente tomó una copa. Si estaban celebrando la cena, la Pascua, cada quien tendría su plato y cada quien tendría su vaso, ¿verdad? Para tomar el líquido y comer los alimentos. Entonces, obviamente, el Señor tomó la copa que tenía delante de él, o el vaso que tenía delante de él, y fue la que tomó. Por lógica lo entendemos usted y yo, pero ellos no. Ellos dicen una copa. Él fue una copa, el Señor no tomó copas. Ok, bien, digamos. Marcos 14:23. Marcos 14:23 dice, y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Otra vez le van a decir, dice la copa. Y luego, pero si usted trata de decir, pero es que el Señor nomás tenía una delante de él, le van a decir, bueno, vamos a 1 Corintios 11:25. Y vamos a 1 Corintios 11:25.
Pero aquí lo que está diciendo Pablo está haciendo referencia a lo que el Señor hizo. Entonces volvemos al mismo punto. Dice el 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado. Ya ve, tomó el Señor ¿qué? La copa, no las copitas. Ok. Tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es del nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Ya ahí está. Dice la copa, no dice las copitas ni las copas. Dice la copa. Obviamente, por una lectura básica y por deducción común, entendemos que por lógica el Señor tomó el recipiente que tenía delante de él, porque era el que tenía. Eso usted y yo lo entendemos. Pero otra vez, cuando hay un pensamiento, no desde el punto de vista espiritual, sino desde el punto de vista físico, entonces empieza a haber este tipo de conflictos. Tiene que ser una sola copa. Ahora, para mí, si usted quiere participar de una sola copa, yo no tengo problema. Participamos de una sola copa y todos nos contagiamos de COVID. Había un hermano que lo invitaron a este tipo de congregaciones donde dicen que a fuerza es una sola copa y si no está mal. Y llegó y como era domingo tenía que participar y se puso hasta enfrente. Dijo: yo quiero ser de los primeros que tomen de la copa porque no quiero ser de los últimos, ¿verdad? Era una congregación más o menos grande. Y resulta que ese día que llegó empezaron a repartir la copa por atrás y fue de los últimos. Y la siguiente vez que fue dijo: bueno, ya no me la vuelven a hacer, ahora me voy a poner hasta atrás. Y ese día empezaron de enfrente. Así es que en las dos ocasiones que estuvo ahí le tocó conocer los secretos de todos, ¿verdad? Bien, entonces vamos a la siguiente. Vamos a ver si realmente la Escritura enseña esto o fue un mandamiento dado por Dios que tiene que ser una sola copa y si no lo hacemos es pecado o copitas. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Mateo capítulo 26, versículo 27, la palabra griega copa, ¿ok? Copa no es como usted y yo la entendemos. Usted y yo, por ejemplo, Gael aquí tiene un vaso. Este no es una copa. Este para nosotros es un vaso. Para nosotros una copa tiene una figura diferente, ¿verdad? Tiene algo delgado en medio, una base abajo y lo de arriba es más como un vaso, como un vaso con una base muy delgada. Bueno, no. En el griego, la palabra que se traduce como copa, que ha sido traducida como copa, es realmente un vaso para beber. Eso significa poterión en griego. Búsquela, si tiene Google, entre G4221, ponga en Google interlineal griego o ponga palabra griega G4221 y va a hallar esta palabra y le va a decir que es un vaso para beber. Para beber el contenido. Y de hecho lo aclara Vine, Strong y Tyers lo aclaran, dice, es un vaso para beber, pero el contenido que está en el vaso. O puede significar también un vaso lleno, puede significar también un jarro. ¿Por qué no dijimos si tomó el Señor el jarro? ¿Ah? Puede significar un cáliz, también puede significar una copa. Pero la primera traducción o la más directa debería ser un vaso para beber, un vaso. Tomó el Señor su vaso. Recordemos que estaban participando de la Pascua y tenían su vaso para beber lo que estaban, el líquido que estaban tomando. En este caso era jugo de uva. Por eso el Señor tomó su vaso. Ha sido traducida como copa, pero a final de cuentas lo único que trata de decir la palabra griega era que era un recipiente en el cual se contiene un líquido para beberse. ¿Ok? Esa es la función de la copa, del vaso, de lo que dice Mateo 26 que el Señor tomó. ¿Ok? Tomó el Señor el vaso. ¿Ok? Como que ya no nos suena tan especial cuando decimos, si tomó el Señor su vaso, como que ya no suena especial, pero decimos, si tomó el Señor la copa, la copa, ¿verdad? No, era un vaso para beber, como nos dice la palabra misma en el idioma griego, un vaso para beber. Ok, seguimos entonces. La copa, en sentido simbólico, en sentido figurado, recordemos que tenemos que discernirlo de manera espiritual. Si la copa, si quieren forzarla, porque ellos tratan de forzar que la copa es el nuevo pacto, pero no la copa física, no el vaso físico es el nuevo pacto, no el vaso físico que tomó el Señor. ¿Qué es la copa según la Biblia y según lo que nuestro Señor Jesucristo dice? Vamos a Marcos, vamos a ver 3 pasajes para entender qué significa la copa. Y la copa significa sufrimiento.
según la Escritura y según palabras del Señor. Dice Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículos 38 al 39. Marcos 10, 38 y 39. Entonces Jesús dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso? Esta palabra vaso es la misma palabra que se refiere como copa en Mateo 26. Dice: ¿podéis beber del vaso que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo que soy bautizado? ¿Ok? Ellos dijeron: podemos. Jesús le dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo que yo os bautizo seréis bautizados. Pero ellos no entendían qué les estaba diciendo el Señor. El Señor no les estaba diciendo: van a beber de este vaso. Estaba hablando en sentido figurado. ¿Qué significa el vaso? Vamos al versículo 45. El versículo 45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. Lo que el Señor les estaba diciendo a estos discípulos, les estaba diciendo: yo he venido para dar mi vida, para beber de ese vaso, de ese sufrimiento. ¿Están dispuestos a beber de ese sufrimiento? Y ellos dijeron: sí, sí estamos. Pero ellos estaban pensando otra vez físicamente en un vaso. No estaban pensando en lo que simbolizaba. Vamos a Mateo capítulo 26, versículo 39. Mateo. Bueno, esto sería más parecido a una copa, ¿verdad? Un poquito más largo esto de esta base de aquí, pero esto es lo que usted y yo conocemos como lo que es una copa. O parecido a lo que es una copa. Si yo le digo esto es una copa y esto es una copa en griego, usted va a decir: no, esto es un vaso y esto es una copa. Pero en el idioma griego lo que está diciendo la palabra es simplemente un vaso que contiene un líquido. Esto contiene un líquido y esto también ayuda a contener un líquido. Entonces, cualquiera que sea la forma, en la palabra griega no hace la diferencia. Simplemente se refiere a un vaso que contiene el líquido. Mateo capítulo 26, versículo 39. Fíjese cómo dice. Acaba de pasar lo de la cena del Señor en el versículo 26, ¿verdad? Y capítulo 26, versículo 26. Y ahora en el versículo 39, fíjese lo que dice el Señor. En el 26 les dijo la copa, habló en cuanto a la copa, ¿verdad? Ahora en el 39 dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta. ¿Se refería al Señor que pasara algo como esto delante de él? No. ¿A qué se refería que pase de mí esta copa? Era en sentido figurado. Estaba hablando de un sufrimiento. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahora vamos a Juan. Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Versículo 11. Dice: Jesús entonces dijo: Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Quiere decir que Dios Padre le mandó una copa como esta a nuestro Señor antes de ser crucificado? No, estaba hablando en sentido figurado de un sufrimiento. Y eso es lo que nuestros hermanos, y digo hermanos porque creen lo mismo que nosotros, pero tienen este conflicto con pensar físicamente en cuanto a la copa y discutir en cuanto al recipiente. Dice: la copa que el Padre me ha dado, no la de beber. Ahora podríamos aferrarnos y decirnos: ahí está, Dios Padre le mandó una copa a Cristo para que bebiera antes de que fuera crucificado. No, está hablando del sufrimiento. ¿Ok? ¿Cuándo les había dicho esto? Si leemos en Mateo 26, previo a decir: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, ya les había hablado de la copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Este sufrimiento que voy a pasar es el nuevo pacto que voy a hacer con ustedes cuando derrame mi sangre. Pero no se está refiriendo al artefacto que utilizó. Esto no era lo especial. Lo especial era lo que Él iba a hacer por nosotros. El sufrimiento que Él iba a beber. Porque dice: la copa que el Padre me ha dado. Y encontramos en la Escritura, allá en el libro de Hebreos, que el Señor, con muchos ruegos y súplicas al Señor, fue oído a causa de estas oraciones, pero el Padre le respondió con un no: tienes que beber esta copa, tienes que pasar este sufrimiento. Entonces, ahí es donde radica el problema cuando tratamos de entender la Escritura 100% desde el punto de vista físico, cuando no debemos de entenderla así.
¿Ok? Seguimos entonces. Ahora vamos a ver si Cristo le dio la importancia al recipiente o a lo que simbolizaba. Seguimos en la escritura. Cuando Mateo capítulo 26, volvemos a Mateo capítulo 26, y lo dice igual en Marcos. La misma frase aparece en Mateo 26 y en Marcos 14. Pero vamos a leerla en Mateo. Mateo capítulo 26. Déjenme llegar a Mateo 26. Dice: y mientras comían, tomó Jesús el 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Versículo 27. Y tomando la copa, ¿ok? El recipiente, el vaso, dice: y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, apunta esta frase que es la que aparece enseguida. Les dio diciendo: bebed de ella todos. Ahora, ¿cómo aparece en griego? Así, pino eg autos pas. ¿Qué quiere decir esto? O sea, esto quiere decir bebed de ella todos. Esta frase en griego quiere decir bebed de ella todos. Pero cuando la leemos en griego, no se enfoca, o como nosotros podemos suponer, cuando dice bebed de ella todos, se está enfocando en la copa. Pero cuando la leemos en griego es diferente, porque dice pino quiere decir beban, ek quiere decir fuera de ella. Que beban lo que está dentro, el líquido. No que se enfoquen en la copa, sino en el líquido. ¿Ok? Beban fuera de ella o fuera desde ella, de ella misma, todos. Autos es él mismo o ella misma. Paz es todos, o cualquiera, o cada uno. Entonces lo que está diciendo literalmente en griego es: beban lo que está dentro de esta copa todos. Es lo que está diciendo. Ahora, ¿cuál es el nuevo pacto del Señor? ¿Dónde está representado el nuevo pacto del Señor? ¿En el contenedor o en lo que está en el contenedor? Si está diciendo beban lo que está dentro de ella todos, ¿dónde está representado? ¿Dónde está enfocado? En el líquido, no en el contenedor. ¿Ok? Entonces, importante, en Mateo 26 y en Marcos 14 aparece exactamente la misma frase, pino eg autos pas, que quiere decir beban fuera de ella o lo que está dentro de ella todos. Desde ella, ¿verdad? Desde lo que está dentro de ella, bébanlo todos y cada uno. Entonces, no está haciendo referencia a lo que contiene el líquido, sino al líquido en sí. ¿Ok? Bien, entonces continuamos. Espero que hayan entendido esto. Pero si usted gusta, apunte en su Biblia donde dice bebé de ella, la palabra de ella, ahí apúntenle ek, o también se puede pronunciar ech, que quiere decir desde ella, lo que está dentro de ella. ¿Ok? Entonces, sacando fuera de lo que estaba contenido en ella, sacándolo de ahí para beberlo. Ok. Seguimos entonces. Pregunta según el contexto. ¿Qué tenían que beber todos? ¿Tenían que beber la copa o tenían que beber el contenido de la copa? Hasta la pregunta es necia, ¿verdad? Hasta la pregunta es obvia. Cuando el Señor le dice beban de ello, no les está diciendo a que se beban la copa, les está diciendo que beban el líquido que está en la copa. Número 2. ¿Cuál era lo que representaba la sangre, o cuál era la sangre del nuevo pacto? Cuando el Señor le dice en el 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Estoy leyendo Mateo 26, 28. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La pregunta es, ¿qué cosa era lo que representaba el nuevo pacto? ¿La sangre, el jugo que estaba dentro de este recipiente, o el recipiente en sí? ¿Cuál de los dos? Porque Cristo le dice, beban lo que está dentro de este recipiente todos. Sáquenlo de ahí. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto.
No la copa es el nuevo pacto, la sangre de Cristo es el nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Versículo 29. Yo os digo que desde ahora no beberé más de esta copa. ¿Sí dice así? No, dice de este fruto de la vid. ¿En qué se estaba enfocando el Señor? ¿En el recipiente o en el contenido? Obviamente en el contenido, no en el recipiente. ¿Por qué? Contexto, versículo 28, es mi sangre del nuevo pacto que es derramada. 29, no la beberé más hasta aquel día, este fruto de la vida, hasta que lo beba con nuevo en el reino de mi Padre. Entonces, ¿qué es lo que haría Cristo con ellos en el reino de su Padre? Beber del jugo de la vid. Quitó el enfoque del contenedor y enfocó toda nuestra atención en el contenido. ¿Ok? He escuchado que estos hermanos argumentan, pero no hubiera discusión si el Señor hubiera tomado el jugo de uva en sus manos. Es necio. Usted y yo, cuando vamos a tomar, y que si yo lo invito a tomar a mi casa una limonada, no le voy a decir, ponga sus manos para echarle la limonada en las manos. Obviamente no, utilizamos algo para contener el líquido y para no sé, salpicar o que se nos escurra, para que se contenga y de una manera ordenada poder ingerir ese líquido. No le voy a decir ponga sus manos. ¿Por qué? Porque ya tenemos algo en lo cual se contiene ese líquido. Igual Cristo tenía un vaso delante de él, un contenedor, y tenía el jugo ahí. No les iba a decir a sus discípulos pongan sus manos, obviamente, por lógica. Pero sí se encargó de hacerles entender en el contexto de Mateo 26, 27, 28 y 29, capítulo 26, 27, 28 y 29, que el enfoque era en el contenido, no en la copa. ¿Ok? Si el enfoque era en la copa, entonces quiere decir que beberemos la copa de nuevo en el reino. Y la copa fue derramada para perdón de nuestros pecados. ¿Se derrama una copa o se derrama la sangre? Hay que ser lógicos a la hora de analizar las escrituras y no ponernos hasta cierto punto necios, ¿verdad? Cuando leemos la escritura. Es sencillo de entender. No veo por qué a veces nos complicamos tanto. Sigamos entonces. Marcos 14:23 dice exactamente lo mismo. Vino ec autos pasen. Lo mismo. Beban fuera de ella todos y cada uno de ustedes. ¿Se puede beber una copa? Yo le pregunto a usted. No. Se bebe el líquido que contiene, no el vaso en sí. ¿Qué bebieron los discípulos? ¿Bebieron la copa o bebieron el jugo que estaba dentro de la copa? Pues bebieron el jugo que estaba dentro de la copa. Según Jesús, ¿qué significa la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada? ¿Significa la copa o significa la sangre? La sangre, no la copa, no el artefacto que contenía el líquido. Ahora, ¿se derramó la copa por muchos o se derramó su sangre por muchos? ¿Qué dice la escritura? Ahora, 5. ¿Qué bebería Jesús con sus discípulos en el reino de su Padre? ¿Bebería otra vez la copa o bebería el jugo de la vid? Vemos que nos dice que va a beber el jugo de la vid. Al recipiente le quita total atención el Señor. Se desenfoca totalmente del recipiente y se hace que nuestro enfoque vaya al líquido que está en el recipiente, no al recipiente en sí. Quita totalmente en el contexto el enfoque del recipiente. No dice, tiene que ser una copa así de esta figura. No. Quita totalmente el enfoque del recipiente y se enfoca en el contenido. El contenido es mi sangre, dice. Mi sangre que va a ser derramada, mi sangre del nuevo pacto. Ese jugo de la vid, por si nos quedaba duda que es la sangre, ese jugo de la vid que voy a beber nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Entonces, el enfoque no está en el recipiente. El enfoque está en lo que contiene el recipiente. En su sangre está el nuevo pacto, no en la copa, no en el vaso. Sigamos entonces. Vamos a 1 Corintios capítulo 11 versículo 25. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 11 versículo 25, que son los textos bases de ellos, ¿verdad? Para argumentar en cuanto a que dice una copa, y dice siempre copa, singular, una copa. Ok. Bien, no se enoje. Vamos entonces al versículo 25. Vuelve otra vez a decir: asimismo tomó también la copa o el vaso, después de haber cenado, diciendo:
esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y van a decir, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. La copa es el nuevo pacto. Ok, esto está haciendo referencia, Pablo está haciendo referencia a lo que se leyó en Mateo y en Marcos. No pueden contradecirse, no pueden estar en contra de lo que dice primero los Corintios con lo que dice Mateo. Están en armonía. Pablo simplemente está haciendo referencia a lo que ya está escrito en Mateo, Marcos, Lucas y en Juan, en los 4 evangelios. Bueno, Mateo, Marcos, Lucas, Juan no nos da mucho detalle. Pero Mateo, Marcos y Lucas. Ahora, ¿qué es el nuevo pacto en su sangre? Dice, ¿la copa o el contenido de la copa? Porque ya vimos en Mateo que dice, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Obviamente, al Pablo mencionar eso que aconteció, pues está haciendo referencia a esas palabras del Señor. Ahora, si es la copa o es ambas, vamos a suponer, ellos dicen, no, es que no es nada más, no es una o es otra, son las dos. Es importante el jugo de uva y es importante que sean una copa. Bueno, entonces tenemos un problema con 1 Corintios 11:25. Si pensamos de esa manera, entonces literal, entonces tenemos que entender literalmente este texto, porque dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres. ¿Podemos beber una copa? Cuando dice que la bebieres, ¿a qué se refiere? Porque ahí no dijo, no mencionó el jugo, pero dice, y tomó la copa, no habla de jugo. Dice, haced esto todas las veces que la bebieres. ¿Qué? ¿La copa o el jugo? ¿La copa o la sangre de Cristo? ¿Cuál de las dos? Pues obviamente está hablando de lo que contiene el recipiente que vamos a usar para participar de ello, de este emblema. Todas las veces que la bebieres, haciendo memoria. Esto es importante, porque esto nos va a ayudar a entender el último punto en cuanto al partimiento del pan. Es haciendo memoria. Lo que estamos haciendo es para memorizar y recordar aquello que el Señor hizo con sus discípulos y sus apóstoles en ese día de la Pascua, en ese aposento alto, en ese día jueves, ¿ok? Antes de ser entregado, cuando establece la cena del Señor. Ahora, ¿podemos ir en nuestra memoria? Sí, pero no se enfoque en esto. Enfóquese en lo que está dentro, porque dice, bebed. ¿Verdad? Dice, todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Ahora, ¿se bebe una copa o se bebe el líquido que está dentro? Pues obviamente el líquido que está dentro. El contenido de ella. Todas las veces que bebieres el contenido de ese recipiente, haciendo memoria de mí. Sigamos entonces. Ahora vamos a los pasajes, a un pasaje en específico que ellos tratan de no mencionar, tratan de ignorar y tratan de alejarlo a usted y a mí de este pasaje. Porque este pasaje nos dice o nos da la idea de que algo diferente sucedió. Mire, lo que ellos plantean que sucedió es que el Señor toma la copa, la bendice, ¿verdad? Da gracias por la copa. Y le dice, esto es el nuevo pacto en mi sangre. Así como se lo estoy diciendo. Imagínense que está llena. Esto es el nuevo pacto en mi sangre. Que por muchos es derramada, ¿verdad? Haced esto en memoria de mí. Entonces, él tomó la copa y le tomó. Y luego se lo dio a otro y otro tomó de ella. Y luego eso se la pasó a otro y tomó de ella. Y luego esa copa se pasó de mano en mano, en mano, en mano, en mano. Hasta que todos tomaron de esa copa. Eso es lo que ellos dicen. Lo que ellos entienden en Mateo 26 y en Marcos 14. Pero, cuando vamos a Lucas, nos dan una idea muy diferente de lo que realmente sucedió. Vamos a Lucas, capítulo 22, versículo 17. Lucas, capítulo 22, versículo 17. Fíjese lo que dice en Lucas 22, 17. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros. Ojo, tomad esto y repártanlo entre ustedes. Pregunta, si estaban en una cena, ¿cada quien tenía su vaso? ¿Sí o no?
Sí, es lo más lógico de pensar. Si Jesús tenía un vaso para beber, sus apóstoles tenían un vaso para beber, estaban cenando, estaban comiendo, ¿verdad? Participando de la Pascua. Entonces, si tenían un recipiente y el Señor le dice, repártanla, pregunta, ¿qué iban a repartir? ¿La copa? ¿Le iban a agarrar pedazos cada uno? Porque quiero que vayamos a la palabra griega para que entienda más a lo que me estoy refiriendo. Y no es una suposición, viene de la misma palabra griega. La palabra griega, cuando dice el Señor, repártanlo, es diamerizo, que quiere decir distribuir o partir o dividir. Si esto, la copa es lo importante, y el Señor le dijo, repártanlo, entonces tuvieron que partir en 13 pedazos, literalmente, un vaso, una copa. Porque el Señor le dijo, divídanlo, repártanlo. Obviamente, si dice dividir, usted y yo entendemos que agarraron la copa y echaron o rellenaron cada quien un poco de ese jugo que tenía esa copa. En otras palabras, cada uno de los 12 apóstoles terminó con una porción de lo que contenía la copa del Señor. No les dijo bébanla, le dijo repártanla. ¿Verdad? Repártanla y luego tomemos todos, ¿verdad? De ese nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto en mi sangre. Ahora, si el enfoque estaba en la copa, en el contenedor, entonces el Señor literalmente les dijo, quiébrenla en 13 pedazos cada uno de ustedes. ¿Les suena lógico? Como que no tiene lógica, ¿verdad que no? No tiene sentido. No tiene sentido si lo piensa bien. Vayamos nuevamente a leer Lucas 22. Y habiendo 22, 17. Y tomando la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartirlo entre vosotros. Tomen esto. Recuerden, el Señor tenía la copa en sus manos y le dice el Señor, tomen esto y repártanlo entre ustedes. ¿Quiebren la copa en 12 pedazos? ¿No? Porque os digo que no beberé más del fruto. ¿Qué es lo que iban a repartir? Lo que estaba en el contenedor que tenía el Señor en sus manos. No beberé más del fruto de la vid hasta aquel día que lo beba con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, de ese fruto, no de la copa. Otra vez, el enfoque no es el recipiente, el enfoque es lo que está dentro del recipiente. Si no, si lo tenemos que entender literalmente, entonces quebraron la copa en 12 pedazos, ¿verdad? O 13 pedazos, si incluían al Señor. Y tenían que ellos beberse esos pedazos de la copa, porque dice bebé de ella, ¿verdad? Después. Entonces, ¿qué se bebieron? ¿El contenido o la copa? Hay que entender bien la escritura. Este pasaje no lo quieren mencionar o tratan de esquivarlo porque dice totalmente algo opuesto a lo que ellos hacen. Y si es como, y obviamente, como nos dice Lucas, que repartieron entre sí lo que contenía la copa del Señor, entonces terminaron participando del jugo de uva con muchos vasos. Y dice repartir, no compartir. O sea, no se compartan. O dele un traguito y páseselo, compártale. No, dice partir, repartir. ¿Verdad? Lo que está ahí, divídalo en porciones. Distribúyalo, como dice la primera palabra para traducir. Distribúyalo. Esto que está dentro, distribúyanlo entre todos. ¿Verdad? Sírvanse un poco todos para participar todos de este nuevo pacto en mi sangre. Entonces, muy diferente, muy diferente. Ahora, ¿quiere buscar esta palabra griega? Busque G1266 en Google, googleala y ahí le va a aparecer qué significa. Distribuir, partir o dividir. Entonces, el enfoque nunca fue en el recipiente, el enfoque fue en el contenido del recipiente. ¿Ok? La sangre que era derramada por nosotros. Ahora preguntas en cuanto a Lucas. ¿Cómo se reparte una copa entre 13 personas? Es echando el contenido de la copa, no partiendo la copa físicamente. ¿Se rompió la copa en 13 pedazos? Obviamente no, si no se nos hubiera aclarado en la escritura que se partió físicamente en 13 pedazos. ¿Será que de ese contenido cada quien se servía una porción en su propio vaso? Pues lógicamente sí. ¿Qué bebería Jesús con sus discípulos en el reino de su Padre? ¿La copa o el contenido de la copa? Otra vez el contenido de la copa. ¿Qué derramó por nosotros Jesús en la cruz? ¿La copa o el contenido de la copa? El contenido de la copa. ¿Se pudo usar uno o varios recipientes para tomar el jugo? Lucas nos dice que sí. Que sí.
Ahora, ¿tomaron dos de la misma copa al mismo tiempo, según en Lucas? No. ¿Qué quiso decir entonces? Si no es así, ¿qué quiso decir entonces el escritor con repartir? Si la copa es lo importante, ¿qué quiso decir con repartir? Entonces, continuamos. Dejemos que la Biblia nos diga qué significa el fruto de la vid. Contenido en el vaso o vasos de la cena del Señor. Simbólico, literal. ¿Qué es? ¿Es el vaso? ¿Es literal o es simbólico el jugo? Según Mateo 26-28, dice que el jugo es simbólico porque simboliza la sangre de Cristo. Según Mateo, Marcos y Lucas, el jugo es simbólico porque representa la sangre de Cristo. Según 1 Corintios 11:25, el jugo representa o es un símbolo del nuevo pacto en la sangre de Cristo. ¿Verdad? Porque era necesario que interviniera la muerte del testador, pues no es válido entre tanto que el testador vive, porque ni aún el primer testamento fue instruido sin sangre, por eso era necesaria derramar la sangre de Cristo, no la copa. 1 Corintios 10:16 nos dice que es la comunión, cuando estamos en unión con Cristo, cuando participamos del jugo. Fíjese, vamos a leer este pasaje, 1 Corintios 10. Los otros ya los hemos leído. 1 Corintios 10. Y vamos a que nos diga la Escritura si es un símbolo para recordar, que nos ayuda a hacer memoria de eso que estableció Cristo, o es que tenemos que tener una copa nada más, literal. 1 Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? O sea, ¿qué es lo importante? ¿El vaso o la sangre en la cual tenemos comunión con Dios? Eso es lo importante, en la cual somos uno con Dios a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. A través de su sacrificio es que tenemos comunión con Cristo. ¿Ok? Estamos en unión, estamos como uno. Por eso significa comunión. Estamos como uno solo con Cristo en la sangre de Cristo, no en la copa. ¿Ok? El enfoque es en el contenido de ella, del contenido del vaso, del recipiente, no en el recipiente en sí. Ahora, vamos a Juan, capítulo 6, versículos 53 a 57. Si la copa es sumamente importante, el Señor tuvo que haberla mencionado allá en Juan cuando habló en cuanto al pan y el jugo. Pero el Señor nunca se enfocó en el recipiente, porque el recipiente es el menos importante. El recipiente bien podía ser de barro y ese emblema era sumamente importante para los cristianos. El recipiente podía ser de oro y ser importante para los cristianos. Podía ser de papel el recipiente, la copa, y aún así lo importante, lo valioso, era lo que lo contenía el recipiente, no el recipiente en sí. Juan capítulo 6, dejemos que el Señor mismo nos diga ¿qué es esa cosa que nos da vida y con la cual estamos en comunión con Cristo? ¿El recipiente o el contenido? Dice Juan capítulo 6, versículos 53 al 57. Dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y si no bebéis su copa, no, ¿verdad? Si no bebéis su sangre, si no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Qué pasa si no bebemos en una copa, en dos copas o en tres copas? A final de cuentas, miren, hermanos y amigos, cuando participamos en muchas copitas, cada uno de nosotros termina con un recipiente en sus manos. Un recipiente. Y lo importante es lo que está en el recipiente. Dice, aquí el Señor ni siquiera menciona recipiente. Dice, el que comiere mi carne y bebiere mi sangre. ¿En qué, Señor? ¿En una copita o en muchas? Lo importante no es la copa, lo importante es mi sangre. Si no bebes mi sangre, no tienes vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre en mi copa tiene vida eterna. No, nada más beber. Lo importante es la sangre. El que bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día posterior. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. No dijo mi copa, no, mi sangre.
independientemente de dónde esté, en un vaso de barro, de madera, de plástico, de oro, de plata, de lo que sea, lo importante es lo que contiene, no el recipiente. ¿Ok? Es lo que nos da vida y nos hace estar en comunión con Cristo, no la copa, no el recipiente. Ahora, avancemos en esto. Si trazamos o intentamos trazar la Biblia como ellas lo trazan, con esa mentalidad física o literal, entonces si vamos a 1 Corintios 11, 25, 26 y 27 y lo tomamos tratando de entender y trazar la escritura como ellos lo trazan, de que es una copa y es una copa, ¿ok? Entonces debemos de tomar todo literalmente. No podemos seleccionar que sí, que no. Ya vimos que el pan es simbólico, no es literal. El jugo es simbólico, no literal. Pero vamos a pensar como ellos. Entonces Cristo dice, esta copa, note cómo lo dice Cristo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, si es literal, Cristo estaba, imagínense una escena, ¿verdad? Y que Cristo está diciendo, esta copa, está hablando de esta, no de cualquier otra que esté por ahí, está hablando de esta copa. Si literalmente Cristo dijo que para participar de la cena del Señor, tenemos necesariamente que utilizar esta copa, la que Cristo tenía en sus manos, entonces nadie podemos participar de la cena del Señor. Porque, ¿dónde quedó esa copa que con la cual el Señor participó con sus apóstoles en ese día? ¿Alguien sabe dónde quedó? ¿Alguien sabe dónde está? Porque si lo vamos a tomar literal, entonces, y lo importante es el recipiente, el Señor dijo, esta copa. Entonces, si es esta y no es ninguna otra. Entonces nadie puede participar de la cena del Señor hasta que no encontremos qué copa tenía el Señor en sus manos cuando dijo, esta copa. Pero no se refería al contenedor, se refería al contenido de ella. Y es lo que no logramos entender muchas personas. Mateo 26, 27. Si el Señor usó una sola copa y todos bebemos o participamos de ella, cuando dice bebé de ella y no de otra, todos tendríamos que viajar cada domingo hasta donde estuviera esa copa. Para todos beber de esa copa que el Señor tenía en sus manos. Porque dijo esta, no dijo las copas que utilizan hoy en día esas congregaciones que dicen, oh, somos de una sola copa, así como el Señor. No, el Señor dijo esta, ¿verdad? La que Él tenía en sus manos, no dijo la que ustedes tienen. ¿Dónde está la copa que usó el Señor? Si lo vamos a entender como ellos quieren entenderlo, entonces nadie podríamos participar de la cena del Señor. Tendríamos que ir a buscar esa copa, ¿dónde quedó? ¿Quién la tiene? Para todos poder participar de ella y después ponerla en algún lugar donde podamos viajar cada domingo hasta ese lugar para participar en esa copa todos. Pero no estaba no le estaba dando la importancia al recipiente, sino al contenido de ese recipiente. ¿Ok? Seguimos entonces. Si trazamos la Biblia como ellos la trazan, entonces también podríamos decir, el recipiente tiene que estar dividido. Cuando dice tomad y repartirlo, entonces literalmente tendríamos que partirlo en pedazos y darles un pedacito de esa copa a cada uno. Si también lo tomamos como ellos dicen, entonces 1 Corintios 11:23 tendríamos que bebernos el recipiente porque dice esta copa y luego dice bebed de ella todos. Entonces tendríamos que bebernos una copa literalmente. ¿La copa se puede beber? No. No nos podemos beber la copa. Más sí podemos beber lo que contiene el vaso. Hechos 2:41. Ahora, imagínense. ¿De qué tamaño tendría que ser esa copa para que participaran 3,000 personas de la cena del Señor en Hechos 2:41? Porque dice que en aquel día se bautizaron como 3,000. Aunque le diéramos de traguitos pequeñitos, ¿de qué tamaño tendría que ser la copa para que 3,000 cristianos participaran del mismo recipiente? Ahora, no se quedó ahí. Encontramos también más adelante en el libro de los Hechos que hace mención de 5,000 personas. ¿Qué tamaño tendría que tener esa copa? Una copa enorme para poder participar 5,000 personas de esa copa. Ahora, si esta hubiera sido la idea, que tendrían que viajar y tener que participar de esa copa que participó el Señor, hubiera sido muy difícil para el apóstol Pablo cuando estaba en Éfeso
haber bebido del mismo recipiente de la carta que le escribió a los hermanos en Corinto, porque estaba a 340 kilómetros desde Éfeso. Imagínense el apóstol Pablo tener que viajar hasta Corinto porque les dijo participar de esta copa. Tenía que ir hasta Corinto a participar. No vemos eso en la Escritura. Los hermanos en Éfeso participaban en Éfeso. Los hermanos en Corinto participaban en Corinto. Pero no nos dice que era de la copa que el Señor tuvo en sus manos. No nos dice tampoco que era una sola copa. Todo el enfoque era en el contenido de lo que tenía esa copa, que representa la sangre de Cristo. ¿Ok? Objeción de ellos. Dicen, según Lucas 22:20 y 1 Corintios 11:25, la copa es o representa el nuevo pacto. Para establecer la lógica de nuestro razonamiento, por favor, noten lo siguiente con cuidado. Este es un razonamiento de ellos, lo tomé de un escrito de ellos. Dice, número 1, esto es pan, que es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Lucas 22:19. Y luego 2, esto es fruto de la vid, es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Marcos 14:24. Número 3, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Y lo dicen, ya ve, mientras que el pan es físico y representa algo espiritual, el fruto es algo físico y representa algo espiritual, la copa es algo físico y representa algo, pero caen en un error garrafal aquí. Los primeros 2 puntos van bien, en el tercero se equivocan totalmente porque ignoran lo que les subrayé yo en amarillo. ¿Esta copa es el nuevo pacto en el recipiente o en dónde es el nuevo pacto? En mi sangre, que por vosotros es derramada. ¿La copa se derrama? No. ¿Dónde está el nuevo pacto? ¿En la copa? No, en la sangre. En el jugo, en el punto número 2, ahí está el pacto. En ese fruto de la vid que representa la sangre que por muchos es derramada. Note la similitud. La similitud entre el 2 y el 3 está hablando de lo mismo y no está hablando del recipiente, está hablando de la sangre. Note el número 2. El fruto de la vid es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. El fruto de la vid, muchos es derramada. Ahora, tercero, esta copa que tengo en mis manos es el nuevo pacto en mi sangre. Otra vez, mi sangre, que por muchos es derramada. Otra vez en el tercer punto, que por vosotros es derramada. ¿Dónde está el nuevo pacto? En la sangre, no en la copa. Ahí es donde se pierde y tratan de establecer esto para justificar y condenar a los que no usan una sola copa. El pacto está en la sangre, no en la copa. No en el contenedor. Vaya en su último punto. Entonces aquí está lo que les explicaba hace un momento. ¿Dónde radica el nuevo pacto de Cristo? ¿En la copa? No, en la sangre. En el punto 2 y punto 3 lo afirma. El pacto radica en la sangre. Número 2. ¿Se puede derramar una copa? La respuesta es no. O lo que se derrama es su contenido. Obviamente lo que se derrama es el contenido, no la copa en sí. Entonces el nuevo pacto es la sangre de Jesús que se derrama de la copa, no que se derrama la copa en sí. El nuevo pacto es cuando se derrama lo que está dentro. Ese es el nuevo pacto. Cuando la sangre de Cristo es derramada para remisión de los pecados. Ese es el nuevo pacto, no la copa. Seguimos entonces. Objeción, otra objeción de ellos. El sujeto, pan, fruto de la vid y copa, cada una de estas 3 declaraciones es literal. Si el pan es literal y el fruto de la vid es literal, entonces la copa es literal, dicen ellos. Ok. Vamos a suponer esa idea, ¿verdad? Respuesta en cuanto a esto. El pan, para los cristianos, ¿es literal? ¿Es literalmente la carne de Cristo? No, es un símbolo, es simbólico. ¿El jugo es literalmente la sangre de Cristo? No, es simbólico. La copa también es simbólica. Y si lo utilizamos como Cristo lo utilizó en otros pasajes, previo y después a la cena del Señor, significaba el sufrimiento. Y si usted lo toma en todo el contexto, lo que está diciendo Cristo es, en el sufrimiento que voy a tener, lo importante es que voy a derramar mi sangre por ustedes. Eso es lo que está diciendo. Simbólico también. Ahora, Cristo lo utilizó para simbolizar su sufrimiento. Así todos los cristianos recordamos el sufrimiento de Cristo cuando tomamos de ese vasito, de esos vasos
Recordamos, eso es lo importante, recordar la sangre derramada de Cristo. Que simbólicamente. Después de que los apóstoles hubieron comido el pan y tomado la copa, aún estaba presente Cristo en la mesa. El cuerpo de Cristo estaba entero. La sangre de Cristo todavía estaba en el cuerpo de Cristo. Entonces esto significa que el pan y el fruto de la vid representan el cuerpo de Cristo. Es un símbolo, porque ¿cómo va a ser la sangre de Cristo si Cristo estaba con vida? ¿Cómo iba a ser partido el cuerpo de Cristo, el pan, literalmente, si Cristo todavía estaba con vida? Es simbólico. Es algo que nos hace hacer memoria de lo que iba a suceder cuando todavía aún no le acontecía a nuestro Señor, pero estaba por suceder. Entonces representa el cuerpo de Cristo y la sangre del Señor, y que la cena del Señor ha sido ordenada por Dios para que se cumpla la petición de Jesús. Jesús nos pidió recordar que cada que tomamos el jugo, y al ver el jugo recordemos su sangre derramada por nosotros. Que cada que tenemos el pedazo de pan sin levadura en nuestras manos, nuestra mente debe hacer memoria del cuerpo de Cristo. Debemos de estar enfocados en eso. Por eso dice la Escritura, hagan esto en memoria de mí. Pero no estamos cumpliendo con la petición de Jesús cuando estamos enfocando un vaso, 2 vasos, 3 vasos. ¿Cuánto deben de ser correcto? ¿Debe ser de oro? ¿Debe ser de plata? ¿Cuánto debe ser un vaso el que tenía el Señor y el que no tenía? ¿Debe ser una sola copa? ¿Debe ser? Ya perdimos. Ya perdimos el enfoque. Debemos de estar haciendo memoria de que eso que contiene ese vaso que tenemos frente a nosotros es la sangre derramada para perdonar nuestros pecados. Ese pedazo de pan que tenemos frente a nosotros es el cuerpo de Cristo que fue partido por nosotros. Haced esto en memoria de mí. Pero parece que no queremos cumplir con lo que el Señor nos mandó, hacer memoria. Y en lugar de estar haciendo memoria, estamos discutiendo por si una copa o muchas copas. Otra objeción. Así que el Señor tomó una copita literal en sus manos. Una copa literal en sus manos. Una copa singular, no copitas plural. La respuesta es claro, porque ¿quién era quien bebería esa copa? ¿El Señor? ¿Quién era quien iba a derramar su sangre por nosotros? Cristo, no nosotros. Él iba a beber esa copa. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la debe beber? ¿Por qué tomó el Señor una copa? Porque era el vaso que él tenía enfrente de él. Porque simbolizaba que él tenía que derramar su sangre por nosotros. ¿Quién era el que iba a el que iba a beber esa copa? Cristo. ¿Quién era el que iba a derramar su sangre? Cristo. ¿Cuántas veces lo haría Cristo? Una sola vez y para siempre. Copa significa el sufrimiento que costará o que costaría toda su sangre, la cual dio a repartir entre todos sus seguidores y con el mundo. El número de copas usada para llevar a cabo la comunión era en cada congregación. No tiene importancia, no tiene relevancia, como tampoco tiene importancia el púlpito, sino el mensaje, o los himnarios, sino las palabras que estamos entonando a Dios, o no tiene importancia las sillas, sino las personas que ocupan el lugar de adoradores en esas sillas. Nos enfocamos tanto en lo material que nos olvidamos de hacer memoria de lo que Cristo hizo por nosotros, de hacer y cumplir con lo que Él nos pidió. Háganlo en memoria de mí. Pongan la atención en el contenido, no en el recipiente. Ahora, cuando usted y yo al menos si lo entendemos desde esta perspectiva, que el Señor iba a beber esa copa del sufrimiento, iba a derramar su sangre por nosotros, y que lo importante está en el contenido que nos hace recordar eso. Cuando usted y yo tenemos la copa frente a nosotros, estamos haciendo memoria de esa copa que el Señor bebió por nosotros. Esa es la importante. La copa que llevó al Señor a derramar su sangre por nosotros. Esa copa que el Padre le dio para beber. Esa copa por la cual el Señor decía, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Esa es la que tenemos que recordar. No esta. No la física. La simbólica. Al padecer y morir por nosotros. Primero a los Corintios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que comer y beber. Primero a los Corintios 11, 23 al 25. Y no lo dice, ¿verdad? Vamos a leerlo rápidamente ya para acabar, porque ya creo que ya me extendí mucho. Dice 23 al 25. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo. ¿Qué les dijo? Tomen y coman.
Eso es lo que tenemos que hacer, comerlo en memoria de Él. Dice que por vosotros es partido hacer esto en memoria de mí. Versículo 25. Así también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieren. Una copa no se puede beber sino su contenido. En memoria de mí. Igualito como nos dice en Juan capítulo 6. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida. Y mi sangre, no la copa, mi sangre es verdadera bebida. ¿Qué tenemos que hacer? Comer y beber. Y olvidarnos de los recipientes, de los artefactos que usamos. Que eso es lo menos importante. Bien, contradicción. Y aquí nos vamos a quedar, ya porque ya vamos al siguiente punto. Los hermanos de una sola copa, cuando tienen congregaciones muy grandes, y esto basta con que usted los visite, ¿verdad? Para que usted se cerciore de esto. Dicen, no, debe ser una sola copa para todos. Pero cuando participan de la cena del Señor en congregaciones de una sola copa grandes, no es una sola copa. Ponen una sola copa por cada línea. Entonces ya no es una sola copa. Ya son 3 o 4, dependiendo cómo esté dividido el edificio en líneas, ¿verdad? Entonces, ya no es una sola copa. Son 3 o 4 copas. Ellos mismos violan aquello por lo cual discuten y pelean. Pelean que son muchas copas, que debe ser una sola. Y ni siquiera la de Cristo, la que Cristo tuvo en sus manos, porque dijo esta copa. Y cuando ellos participan, usan varias copas. Por fin, ¿quién los entiende? Ya son 3 o más copas. Eso no es una sola copa. Pero bueno. Otra vez la incongruencia, ¿verdad? Cuando queremos establecer cosas que la Biblia no establece. Bien, siguiente clase. Para el próximo martes vamos a ver en cuanto al pan. ¿Qué en cuanto al pan? Porque también ellos y algunos otros discuten que si tiene que ser un solo pan o tienen que ser varios panes, que si tiene que estar ya partido o que si lo tienen que partir, que un montón de detalles en cuanto al pan. Y vamos a ver qué dice la Escritura también en cuanto a esto. Pero quiero que le quede entendido hasta aquí estos puntos que hemos visto. Número 1, ¿hay día específico para la cena del Señor? No hora específica. Hay un día específico, pero no se nos dijo a qué hora. Entonces, en cualquier hora del domingo podemos participar de él. Número 2, se nos dijo que lo importante es la sangre que Jesús derramó, es de lo que tenemos que hacer memoria, no el contenedor, sino lo que está dentro del vaso. ¿Ok? Eso es lo importante. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Olvídese del contenedor. Enfóquese en hacer memoria de lo que Cristo bebió por usted y por mí. El sufrimiento que bebió por usted y por mí. Esa sangre que derramó por usted y por mí. Es en lo que tenemos que estar haciendo memoria. No en el artefacto que contiene el jugo de la vida. Bien, aquí nos vamos a quedar. Espero que nos acompañe el día martes para seguir con este siguiente estudio, esta siguiente cuestión en cuanto a la cena del Señor.